llegado el momento, es el tiempo perfecto para juntos fomentar el buen vivir. Y la meta no es lejana si tenemos la confianza que la fe y la voluntad mueven montañas. Es la hora del cambio, tu energía es tu aliado y la mano que te ayuda a resurgir. Porque en este movimiento la humildad es el secreto y el motor para emprender el porvenir. Movimiento nacional por la esperanza. Toda meta es visible, toda meta se alcanza. Movimiento nacional por la esperanza. El futuro sí es posible, no perdamos la confianza. Porque en este movimiento la humildad es el secreto y el motor para emprender el porvenir. Movimiento nacional por la esperanza. Toda meta es visible, todo se alcanza. Movimiento nacional por la esperanza. El futuro sí es posible, no pierdas la confianza. Oye, es el movimiento nacional por la esperanza, donde todo se hace posible, donde todo se alcanza. Sembrando el futuro, haremos historia y a paso seguro, veremos la gloria. Sembrando el futuro, haremos historia. Llegó ese momento, llegó la hora, poquito a poquito todo mejora. Sembrando el futuro, haremos historia. Que la confianza de saber que con fe y esperanza va a suceder. Sembrando el futuro. Y ahora quiero que todo el mundo se sume a este movimiento con este coro gigante que dice así: 1, 2, 3. No, 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 no. Es un movimiento, una fuente de esperanza. Nunca dejes de creer. El que persevera alcanza. Ha llegado el momento, es el tiempo perfecto para juntos fomentar el buen vivir. Y la meta no es lejana si tenemos la confianza que la fe y la voluntad mueven montañas. Es la hora del cambio, tu energía es tu aliado y la mano que te ayuda a resurgir. Porque en este movimiento la humildad es el secreto y el motor para emprender el porvenir. Movimiento nacional por la esperanza. Toda meta es visible. Movimiento Nacional por la Esperanza te quiere invitar a formar parte de esta gran comunidad digital, en donde compartimos las asambleas virtuales semanales, así como el panorama político-electoral nacional e internacional. Para informarte de todo, lo único que tienes que hacer es seguir nuestras redes sociales, desde tu celular, tablet o computadora, con estos sencillos pasos. Ingresa a la plataforma de YouTube y en la barra del buscador escribe René Bejarano Martínez y así de fácil encontrarás nuestro canal. Una vez ahí, solo tienes que dar clic en el botón rojo que dice suscribirse y listo, ya eres parte de esta comunidad. Y recuerda activar la campanita en la opción que dice todas para que te llegue un aviso cada vez que subamos un nuevo video. Así de fácil, juntos estaremos construyendo esperanza por el buen vivir. Energía es tu aliado y la mano que te ayuda a resurgir. Movimiento Nacional por la Esperanza.
compañeros y compañeras, si pueden ir tomando asiento, vamos a dar inicio a nuestra asamblea semanal, Movimiento Nacional por la Esperanza, lunes 9 de septiembre. Acompañan aquí en el presidio de Atalpan, el compañero Carlos Nito, del estado de Guerrero nos acompaña el compañero Jacinto Sánchez, desde el estado de Tlaxcala nos acompaña el compañero Omar Pinor, nos acompaña nuestra dirigente en el Estado de México, soy diputada local, Tina Trujillo, nos acompaña también nuestra coordinadora de jóvenes del ENE, Aide Camacho, de la alcaldía de Jalapa nos acompaña el compañero Luis López, desde el estado de Jalisco nos acompaña el compañero Salvador Zaragoza, compañero Díaz, dirigente nacional, el profesor Carlos Martínez. Ya que estamos de participaciones, vamos a hacer el micrófono al compañero Carlos Nieto. Gracias, buenas noches a todos. Bueno, hoy vamos a iniciar nuestra conversación platicando sobre un evento realizado en la ciudad de Nueva York, conocido como el Viva Day, o Día de la Bolsa Institucional de Valores, llevado a cabo el 4 de septiembre pasado. Y bueno, vamos a definir qué es la Viva, que es una institución que busca contribuir al crecimiento del mercado de valores en México. Su titular, María Mercedes García Migoya, es director general 2024, la revista Forbes la incluyó en su lista de las 100 mujeres más poderosas de los negocios. Y bueno, aquí el propósito de esta firma es buscar la atracción de capital a nuestro país, México. Y bueno, la idea o la intención es que nuestro país sea visible ante los ojos de los inversionistas internacionales, sobre todo los ubicados en la ciudad de Nueva York. Y bueno, María Arisa, repito, directora general de Viva, señaló lo siguiente, que existe preocupación entre los inversionistas por las reformas y que bueno, desde el exterior se está observando con detenimiento lo que pasa en nuestro país. Evidentemente hay incertidumbre actual y bueno, la pregunta es si esto espantará el llamado Plan C a los inversionistas o lo asumirán solo como una parte de las políticas públicas que emprende el gobierno mexicano. Existe una discusión a este respecto, pues algunas empresas e inversionistas siguen creyendo que las reformas que trae consigo el Plan C no los van a afectar. Y bueno, también en este evento, Altagracia Gómez Sierra en su participación, recordemos que Altagracia es encargada o será la encargada de las relaciones con las empresas en el próximo gobierno de Claudia Sheinbaum, pues dentro de 3 semanas. Altagracia Gómez Sierra señaló que quienes no inviertan en México van a perder dinero debido a las oportunidades que existen en nuestro país, pese a todos los obstáculos. Marcelo Ebrard, también futuro secretario de Economía, en un mensaje grabado, señaló que el gobierno mexicano facilitará las inversiones extranjeras y dijo: somos un país friendly o amigable para las inversiones que vienen, sobre todo de los Estados Unidos. Y bueno, no es sorpresivo que los funcionarios públicos o personas cercanas a nuestro gobierno señalen que dichas reformas evidentemente no afectarán negativamente a los inversionistas, en especial dentro del marco del Tratado de Libre Comercio. Evidentemente también hay expresiones de comunicación, de preocupación, perdón. Y bueno, en una nota del Financial Times publicó lo siguiente: imaginen que es un country manager de una compañía multinacional luchando contra su competidor, que es una empresa de propiedad estatal.
la cual está compitiendo contra usted de forma ilegal. Sus abogados le dicen que su caso es muy fuerte, pero resulta que el juez es un aliado del partido gobernante. Entonces el regulador es un empleado de la secretaría que a su vez controla a la empresa contra la que usted compite, y la autoridad fiscal lo amenaza con procesarlo porque supuestamente sus facturas pueden ser fraudulentas. Bueno, afirma esta nota, esta pesadilla no ocurre en Rusia, sino es algo que usted podría vivir en la nación de Norteamérica, que es el principal socio comercial de los Estados Unidos. Bueno, lo peor de todo es que la circunstancia que quejaría a empresas de diversos sectores podría echar por tierra una enorme oportunidad que tiene nuestro país con la relocalización industrial conocida como nearshoring. Esta misma nota cita en este artículo a Ernesto Revilla, economista en jefe para Latinoamérica de la firma Citi, quien afirmó lo siguiente: los mercados todavía están esperando una especie de punto de quiebre para reaccionar. En realidad ya hay afectaciones. Lo que se aprecia es el hecho de que el tipo de cambio frente al dólar estaba por la tarde de ayer, a la semana pasada, en 19 pesos con 95 centavos. Sin embargo, afirma que las cosas pudieran ser peores. Y bueno, se estima que en esta semana se ha votado en la Cámara de Senadores, donde Morena y sus aliados no tienen la mayoría necesaria, pues les falta un voto, pero se cree que hay un pacto con algunos senadores de la oposición para conseguir los votos necesarios. Esto, bueno, se verá si al concluir el trámite legislativo de esta reforma, los mercados tienen una reacción como la que algunos esperan o siguen relativamente tranquilos. Y bueno, regresando a nuestro país, aquí también se realizó un evento en el Auditorio Nacional, un evento conocido como México Siglo XXI de la Fundación Telmex Telcel, donde el actual presidente de los consejos de administración de América Móvil y Grupo Carso, Carlos Slim Domit, el hijo mayor de Carlos Slim, consideró también que el entorno económico brinda a México un momento histórico y favorable para detonar un crecimiento acelerado, y refrendó su compromiso de crear y creer profundamente en México. Y bueno, recordemos que este grupo empresarial tiene presencia en 49 países, y bueno, afirmó Carlos Slim Domit que México es un país con gran potencial y que estamos en el momento adecuado, que es una generación la que tiene la responsabilidad de consolidarlo en beneficio de todos. Son tiempos de enormes oportunidades y retos que exigen de nosotros conocimiento, creatividad, responsabilidad y sobre todo mucho trabajo. Adicionalmente, Slim Domit afirmó que la relocalización de empresas, igualmente conocido como nearshoring, la integración económica con América del Norte y el fortalecimiento de las cadenas de suministro aunadas a la unidad nacional y evidentemente a un solo Estado de Derecho que brinde seguridad de largo plazo a las inversiones, permitirán a nuestro país tener un crecimiento fuerte y sostenido para generar más empleos, eliminar la pobreza extrema y posicionar a nuestro país en un lugar privilegiado dentro de la economía global. Y bueno, nos encontramos en la era de la inclusión. Resaltó que nos encontramos en una era de cambios sin precedentes, impulsada por la conectividad, la digitalización y evidentemente la inteligencia artificial. Vivimos en un tiempo donde educarnos, capacitarnos, entretenernos e informarnos está al alcance de todos. Hoy más que nunca tenemos la posibilidad de participar e influir en nuestro entorno gracias a la tecnología. Y bueno, mientras tanto en el estado de Texas, uno de nuestros vecinos del país del norte, vamos a mencionar algunos antecedentes. La idea de Elon Musk de instalar una planta en manufactura de vehículos en Nuevo León era complementar su planta de Austin, Texas, la más grande de Tesla, donde se construiría su camioneta conocida como Cybertruck. Sin embargo, las elecciones en Estados Unidos y la beligerante narrativa del republicano Donald Trump contra México terminaron por disuadirlo, y ahora esa inversión se destinará a una gigafactory de más de 10 millones de metros cuadrados. Este solo es uno de los primeros avisos de que Texas y su gobernador Greg Abbott iría con todo y por todo contra México para atraer las inversiones que se visualizaron de este lado de la frontera, es decir, en nuestro país. Y bueno, recordemos que este estado de Texas
estado de los Estados Unidos, es con quien se tiene mayor comercio bilateral. Esto representó un intercambio comercial por 272,000 millones de dólares para nuestro país en el año pasado. Y bueno, este personaje, el gobernador Greg Abbott, manifestó que su economía, la economía de Texas, creció casi en un 6% el año anterior. Y bueno, en agosto, el mes pasado, este gobernador tejano anunció una inversión de 142,000 millones para la infraestructura de transporte, que incluye un plan de construcción de carreteras estatales para mejorar su conectividad con nuestro país. Bueno, recordemos que este estado de Texas colinda con 4 estados de nuestro país, que son Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Chihuahua, y existen diversos puntos fronterizos de traslado de mercancías. De igual manera tiene un proyecto de crear su propia bolsa de valores tejana. Y bueno, a pesar de la pausa diplomática, pareciera que todo favorece a este gobernador, pues con sobrados tintes antimexicanos como son la reforma judicial y una serie de modificaciones constitucionales que realmente hacen mucho daño a la economía de nuestro país. Sobre todo las críticas del embajador de México en Estados Unidos en México, Ken Salazar, sobre los efectos negativos de la reforma judicial en lo que se refiere a la relación bilateral. Y bueno, también adicional y dolorosamente en contra el planteamiento del presidente de la American Society of Mexico, Larry Rubin, y ex vocero del Partido Republicano, aliado de Donald Trump, esto en nuestro país, sobre que ante la incertidumbre por las reformas constitucionales, empresas de Estados Unidos frenaron sus inversiones en territorio nacional y evalúan llevarlas a Texas. Y bueno, el miércoles pasado, la principal institución financiera de nuestro país, el Banco BBVA, o Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, abrió en Houston, Texas, la primera oficina especializada para atraer inversiones por el nearshoring o relocalización de empresas. Así, la combinación de perspectivas económicas de Texas, los temores de los inversionistas por la reforma judicial en México, aunado a algunos problemas de inseguridad, quizás falta de insumos como gas, agua o electricidad, y el posible regreso de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, complican el nearshoring para nuestro país. Aunque bueno, veremos, el tiempo nos dará la razón a quien la tenga. Y bueno, regresando al valor del dólar, nuestra moneda inicia la semana de forma positiva y al día de hoy, lunes 9 de septiembre del año 2024, se ubica en 19 pesos con 84 centavos. Y bueno, contra el cierre del viernes pasado, que se encontraba casi en 20 pesos, tuvo una ligera disminución. Aunque claro, con respecto al 2 de septiembre todavía, pues bueno, tuvo una ligera pérdida. Aquí los inversionistas se alistan para esta semana, que será de datos clave. Los Estados Unidos publicarán datos de la inflación que serán claves para la decisión de la Reserva Federal, conocida como FED. Y bueno, los inversionistas siguen atentos a la reforma al Poder Judicial de nuestro país, donde también nuestro presidente afirma tajantemente que la reforma judicial no causará inestabilidad económica. Y bueno, por el momento así las cosas, esperemos a que avance el tiempo y pues veremos qué ocurre. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Carlos Nieto. Y ahora nos vamos hasta Guerrero y le cedemos el micrófono al compañero Jacinto Sánchez. Muy buenas noches, compañeras y compañeros del Movimiento Nacional por la Esperanza. El deporte es la base para la transformación de México. Como ustedes recordarán, acompañamos a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo en los recorridos de campaña por el país. En esta ocasión la felicitamos por los nombramientos que ha dado a quienes la acompañarán en el inicio de su gobierno. Desde Guerrero hemos insistido en el desarrollo deportivo de las niñas, niños, jóvenes y adultos. En la entidad hemos avanzado en el gobierno de Evelyn Salgado Pineda y la doctora Alma Rocío López Bello, que está al frente del Instituto del Deporte. Hemos de decir que vamos a cerrar mejor en estos
3 años de gobierno que le faltan, pero vienen cosas mucho mejor. Esperamos que la doctora Claudia Sheinbaum tome la mejor decisión para designar a quien quedará al frente de la CONADE, donde tenemos que trabajar desde los municipios. Nuestro agradecimiento a todos los compañeros y compañeras del MNE por acompañarnos en esta lucha. ¡Viva Guerrero! ¡Viva México! ¡Viva el presidente Andrés Manuel López Obrador! Y ¡viva la doctora Claudia Sheinbaum! Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Jacinto Sánchez. Ahora nos vamos hasta Tlaxcala y le cedemos el micrófono al compañero Omar Minor. Muchas gracias, muy buenas noches, compañeras y compañeros de esta Asamblea del Movimiento Nacional por la Esperanza. Decirles que en Tlaxcala la Cuarta Transformación es un hecho contundente. También puedo compartir que el Movimiento Nacional por la Esperanza se sigue fortaleciendo ahí en el estado de Tlaxcala, que si me permiten, a lo largo y ancho del territorio nacional se ha dicho o nos han puesto el mote de traidores. Sin embargo, haciendo un poco de historia, pues sabemos que Tlaxcala, como muchas otras culturas prehispánicas, eran independientes, pues no existía como tal el territorio que hoy ocupa México. Entonces, hemos tocado esto porque se ha dicho y se seguirá diciendo que la base de la 4T sin duda es la educación. En Tlaxcala la educación es preponderante, ya que básicamente el 70% de la actividad económica depende de la Secretaría de Educación Pública. Haciendo también énfasis, por ejemplo, que en Panotla es tierra de maestros, está asentada ahí todavía una escuela normal rural, que es el internado de 12 que quedan a nivel nacional, uno queda en Panotla todavía, con un sentimiento nacionalista, basado en una educación nacionalista, que es lo que se está mirando a ahorita fortalecer. Decirles, compañeros, que en Tlaxcala el sector más importante, como lo he dicho, es el magisterio. Se ha ido a visitar liderazgos del magisterio estatal para consolidar y contribuir a sentar las bases del Movimiento Nacional por la Esperanza. La educación seguirá siendo la base, vamos a seguir trabajando en eso, maestras y maestros de Tlaxcala, agentes importantes de cambio como lo son a lo largo y ancho del territorio nacional. Muchísimas gracias y un saludo desde el estado de Tlaxcala. Muchas gracias, compañero Omar Minor, por este mensaje. Ahora le cedemos el micrófono a nuestra compañera Maite Camacho. Buenas noches, compañeros, compañeras, profesor René. Pues en materia de juventudes, felicitar a los jóvenes que están participando de manera activa, jóvenes conscientes a favor de la reforma que se está trabajando respecto al Poder Judicial. Felicitarlos porque, como bien sabemos, en esta cuarta transformación, los jóvenes que formamos parte de ella somos agentes de cambio. Hoy salieron a manifestarse a favor de esta reforma, el día de mañana también van a estar en el Senado de la República, así que invitar a todos los jóvenes a que se sumen, a que levantemos la voz, porque nosotros somos quienes estaremos luchando por ese futuro de continuidad por la cuarta transformación. Un aplauso para estos jóvenes, luchadores sociales, y pues bueno, decirles también que en Iztapalapa, con el tema de jóvenes, pues estamos trabajando con nuestra diputada federal, la maestra Dolores Padierna. Hace 2 fines de semana tuvimos un evento ahí en el distrito a favor de las y los jóvenes respecto a la prevención de las adicciones. Tuvimos un monólogo muy interesante en donde se generó esa conciencia de los jóvenes de poder pues alejarse de este tipo de situaciones. La maestra nos compartió un mensaje muy importante, muy motivador para que nosotros pues le echemos muchas ganas en nuestros objetivos, en nuestras metas, pero sobre todo
mucho entusiasmo para trabajar a favor de la continuidad del gran presidente que ha tenido México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. También tuvimos una plática de educación sexual, hoy la maestra la replicó en un CONALEP ahí en Iztapalapa y ha estado trabajando arduamente en diferentes áreas, entre ellas las y los jóvenes, y pues también vamos a trabajar este sábado. Les quiero compartir que en el distrito local 28 vamos a tener un evento en donde, como comentó el compañero, vamos a impulsar el deporte, que es una de las bases fundamentales para la transformación en el país y en el mundo. Vamos a tener un torneo de calistenia para los jóvenes que nos están viendo, les invitamos, van a acudir de diversos distritos de la alcaldía Iztapalapa en un parque que se restauró en el distrito gracias a un presupuesto participativo que gané gracias a la confianza y la votación de mis vecinos y de mis vecinas, a quienes les agradezco la confianza depositada en mí. Y vamos a también donar árboles. La maestra ha donado muchos árboles fresnos aquí en Iztapalapa y pues vamos a dedicarnos a reforestar Cerro de la Estrella, así que también les invitamos a que acudan este sábado 14 de septiembre a las 10 de la mañana en el Parque Castores de la Colonia Fuego Nuevo. Así que los jóvenes nos estaremos dándole continuidad a los trabajos, profe, aquí en Iztapalapa, y motivar los compañeros y compañeras a que continuemos participando de manera activa en esta lucha social. Gracias. Muchas gracias, compañera Maite Camacho. Ahora continuamos en Iztapalapa y le cedemos el micrófono al compañero Luis López. Hola, buenas noches. Yo traigo el tema de la reforma judicial. Aparentemente esta semana se va a aprobar. Hace poquito tenemos la noticia de que ya se consiguió la mayoría calificada también en el Senado. Y así como Maite lo mencionó, este fin de semana ha sido un gran contraste de las manifestaciones que ha habido alrededor de la reforma. Por un lado, un sector reducido y a veces un poco manipulado de trabajadores del Poder Judicial han estado manifestándose en contra de la reforma, pero también un grupo a favor muy grande por jóvenes, por estudiantes de diversas facultades, ponen otro tema en la mesa que va de la mano de la reforma y ver los planes de estudios en las facultades de Derecho. Muchas de las facultades de Derecho han tenido su tendencia hacia la derecha, bien decirlo, se han alejado de la parte social del derecho. Parte de esto se ve en que la gente que protestaba en contra, muchos no desconocían el fondo de la reforma, muchos no sabían cuáles eran los alcances, los trabajadores temían por sus derechos laborales, cosa que no se vulneran en el proyecto que se va a aprobar, están protegidos, garantizados. La mayor parte de la reforma va enfocada en el tema de los jueces y los magistrados, en tema laboral, por así decirlo. En tema de acceso a la justicia se tocan muchas otras áreas. Pareciera que uno de los sectores que les preocupan es la creación de un órgano independiente de disciplina judicial. La disciplina judicial ha estado muy de lado en este tiempo. Hace poquito tuvimos la noticia de que en 28 años de Consejo de Judicatura solamente se han hecho menos de 50 denuncias contra actos de corrupción de jueces y magistrados. Yo les pregunto si creen que este es un número acorde a lo que vivimos en la realidad. Vivimos mucho más actos de corrupción en el Poder Judicial y también marcar línea de que lo que sigue, después de la aprobación de esta reforma federal, sigue reformar cada una de las entidades porque cada una tiene una problemática muy diferente. Lo que vemos magnificado en el Poder Federal, en cada entidad, se ve mucho más. ¿Por qué? Porque en los locales se recibe todo el tema de materia familiar, pensiones alimenticias, divorcios, es lo que la gente más sufre y vive y donde más corrupción se ve, que no se ha mencionado, pero se debe atacar poco a poco y reformando los sistemas locales. Confío que con la diputada Celina, que ya recientemente tomó protesta, vamos a comenzar el cambio también en el Estado de México.
Sería todo por hoy. Muy buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias, compañero Luis López, por esta información. Ahora nos vamos hasta Jalisco y le cedemos el micrófono al compañero Salvador Zaragoza. Buenas noches, compañeros. Profesor, compañeros, amigos, nos quisieron eliminar y nos inscribieron en la historia. Quiero aprovechar este foro para informar pues a ustedes que el pasado 15 de agosto fueron convocados los sobrevivientes y familiares de la guerra sucia de los años 70 del siglo pasado. Esto para presentar el informe final de la Comisión para el Acceso a la Verdad, Esclarecimiento Histórico e Impulso a la Justicia de Violaciones Graves de Derechos Humanos de 1965 a 1990, por decreto presidencial publicado el 6 de agosto del 2021, y pues se termina el 30 de este mes, termina su... Está firmado por el titular del Ejecutivo y por los secretarios de Gobernación, de Relaciones Exteriores y de Hacienda. La importancia de esto es que nunca antes se buscó por parte del gobierno federal hacer justicia ante estos hechos que violentó el mismo Estado de aquel entonces. En el pasado se simuló con una fiscalía especial a instancias del gobierno de Vicente Fox sin ningún resultado. Este gobierno realmente ha querido hacer justicia en este momento. Ahora pues con esto el presidente pues ha querido que pues se reivindique pues esos movimientos. Al día siguiente, el Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico hizo público un informe llamado Fue el Estado. Esto pueden consultarlo en la página de internet. Por su extensión e importancia, pues yo les aconsejaría que se fueran a esa fuente, porque pues es mucho el informe que dan. Pues fueron muchos los años que padecimos eso. Decía que quiero compartir con ustedes esta información, que pues ya está en las redes, como les decía, y es pública, por su trascendencia histórica, porque nos ayuda a comprender que esta transformación que estamos viviendo, y muchos construyendo, seguimos construyendo, es el fruto de las luchas históricas que se dieron y que siguen dando algunos de los presentes, entre ellos pues nuestro dirigente, el profesor René Bejarano. Seguimos trabajando, luchando desde nuestra humilde trinchera, pues para que se siga este cambio. Desde las luchas magisteriales por la democratización sindical, los movimientos sociales por la vivienda, en fin, todos los movimientos de izquierda y de la resistencia ante la represión de un Estado autoritario. El culmen fue la instauración del modelo económico neoliberal, ante el cual resistimos, llegando, como les decía, hasta la construcción de esta revolución de las conciencias, basada en la filosofía del humanismo mexicano, la Cuarta Transformación. Es menester, pues, rescatar esta parte de la historia que se ha querido borrar desde el mismo Estado autoritario, pero que nos toca hacer justicia a todo ese sacrificio de mujeres y hombres que renunciaron a todo y que fueron perseguidos, torturados, desaparecidos y asesinados, y que gracias a eso ahora tenemos a este gobierno y se ha rescatado la democracia. También tenemos al que viene
al haber escogido ya democráticamente a esta presidenta electa que ahora ya tenemos. Así que sigamos construyendo en honor a los caídos y sobrevivientes esta nueva patria más justa y generosa. Acabo de leer también 2 notas en el periódico La Jornada del día de hoy, en que pues tratan acerca de eso, un caso muy sonado, el caso Radilla, que ya está pues muy estudiado, y también de cómo el Poder Judicial de aquellos años, y ha seguido con la misma tónica, pues ha sido cómplice de todas esas canalladas que el Estado en el pasado cometió contra la ciudadanía. Pues bien, hagamos realidad el buen vivir para las nuevas generaciones, que como dice nuestro dirigente, con fe y esperanza, cualquier meta se alcanza. ¡Viva el Movimiento Nacional por la Esperanza! ¡Viva los movimientos progresistas de izquierda y democráticos! Gracias. Muchas gracias, compañero Salvador Zaragoza. Cuando se tiene constancia, perseverancia y disciplina, los objetivos se cumplen. Valió la pena la espera, pero hoy es una realidad. Enhorabuena, Celina Trujillo, te cedo el micrófono. Adelante. Muchas gracias, Miguel. Dicen que con fe y esperanza cualquier meta se alcanza. Así que esta diputación, pues, es el principio de muchas cosas para nuestro Movimiento Nacional por la Esperanza. Entonces, pues, estoy consciente de que hay mucho por hacer, compañeras y compañeros, y pues compartirles en este momento la información que se ha venido vertiendo en el Estado de México, que ha estado sucediendo en el Estado de México. Y como hace 8 días no les compartí el tema tan relevante, tan importante de la visita de nuestro presidente Andrés Manuel al Estado de México, previo a su informe de gobierno, acompañado de nuestra presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum, y nuestra querida gobernadora, inauguraron el Parque Ecológico del Estado de México, un complejo que representa la voluntad del pueblo. Recordemos que en el 2018 la primera decisión del presidente fue cancelar la construcción del nuevo aeropuerto internacional de México, Naim. Esa fue la primera decisión que él tomó y fue una decisión que después complementó haciendo la primer consulta popular en nuestro país. También decirles que el resultado de esa consulta, que fue en todo nuestro país, el resultado del 70% de los participantes votó a favor de que el aeropuerto Felipe Ángeles se construyera en Santa Lucía, Nextlalpan, en otro lugar que no era el lago de Texcoco. ¿Por qué razón? Por muchos temas que ya conocemos, intereses económicos, y que él tomó la decisión de que se construyera este aeropuerto, que por cierto costó mucho menos de lo que se pretendía invertir en el aeropuerto propuesto por Enrique Peña Nieto. Así que es parte de una justicia, pero también de una lucha histórica. Debo comentarles que este proceso en donde siempre se quiso construir un aeropuerto en esta zona trajo como consecuencia la matanza y el abuso de poder en Atenco. Lucharon muchos campesinos por sus tierras que al final de cuentas fueron violentados, sus derechos humanos, y que en esta inauguración estuvieron presentes todavía aquellos campesinos de la lucha de Atenco, y fue muy representativo el que estuvieran ellos ahí y que expusieran que el gobierno del presidente Andrés Manuel era el único que les había escuchado y que también estaba cumpliendo su palabra, porque este complejo no solamente tiene canchas y temas de recreación, no, también
está cuidando la biodiversidad y el medio ambiente de nuestras zonas, porque cada vez la zona metropolitana de nuestro Estado de México está más dañado en esos sentidos. Así que este gran evento embestido por nuestros presidentes, nuestra presidenta y nuestro presidente, es muy significativo para los mexiquenses. También comentarles que al otro día de este evento también se inauguró la segunda etapa del tren insurgente con la estación Santa Fe. Es importante destacarles que la conclusión de esta obra tan importante será concluida hasta el 2025. Al igual que la obra anterior, también esta obra tiene una historia de corrupción. También esta gran obra, pues se vio inmersa en los gobiernos priistas, que lo único que hacían era endeudar al gobierno del Estado, y que inició desde Peña Nieto, pasó todavía por Alfredo del Mazo y solamente se veían los pilares. Fue hasta que llegó el presidente, hizo una gran inversión del recurso de todos los mexicanos y las mexicanas para que esta obra tenga ahora inaugurada la segunda etapa. Será nuestra presidenta Claudia y nuestra gobernadora que inauguren esta obra al 100%, que dará servicio a muchos mexiquenses, pero también a muchas personas que quieran visitar la capital de nuestro estado, y que será muy importante porque cuida el medio ambiente, la movilidad y da bienestar a las familias de los mexiquenses. Comentarles también que es importante que este gobierno del Estado de México, encabezado por nuestra gobernadora Delfina Gómez, está a unos días de cumplir un año de gestión. Y la Secretaría de Desarrollo Económico dio a conocer que, de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, en lo que va de esta administración, el Estado de México registró un acumulado de 88,780 nuevos empleos, que representan el 22.6% de todo el país. Esta cifra coloca a nuestra entidad mexiquense en el primer nivel nacional, y de acuerdo a los registros históricos, es la mayor generación de empleos en 27 años para nuestro estado. Es bien importante lo que está sucediendo cuando se gobierna con honestidad, con honradez y con el poder de servir a la gente. Se dan estos resultados. Vamos paso a paso, llevamos un año, y con esta nueva legislatura cambiarán las cosas también en el Estado de México. Es importante comentarles que la situación de inundación en el municipio de Chalco se dio en un 99%. Todavía hay situaciones difíciles, no vamos a cantar victoria, pero fue el esfuerzo de la gobernadora personalmente todos los días, porque llevamos más de 30 días en esta situación. Los 30 días ha estado la gobernadora personalmente en el municipio de Chalco y están dándole solución a la gran problemática que se dio en este municipio. También comentarles, compañeras y compañeros, que por convocatoria del Instituto de Formación Política de nuestro partido Movimiento Morena, ayer domingo participamos en el último de los foros convocados por este instituto para difundir las 6 reformas más importantes que envía el presidente Andrés Manuel López Obrador para cumplirse en septiembre, en este actual mes en que estamos. En este foro profundicimos en la reforma, le decimos nosotros la madre de todas las reformas, al Poder Judicial, y acentuamos los objetivos de la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación. Con esto damos terminada la participación de todas y todos. Seguramente el instituto nos seguirá convocando porque hay mucho por hacer. Comentábamos que una vez que se apruebe esta reforma al Poder Judicial, ya se está trabajando en el INE para preparar la elección,
que se prevé que sea el día 1 de junio del 2025. Y tendremos mucho que hacer quienes somos militantes y simpatizantes de la Cuarta Transformación, que va a ser promover y motivar la participación ciudadana. Como en la primer consulta del aeropuerto del Estado de México, así también tendrá que ser una participación muy importante para que todos los mexicanos busquemos la justicia en nuestro país. Así que, compañeras y compañeros, pues esos han sido los trabajos más relevantes, no sin antes decirles que nuestro Movimiento Nacional por la Esperanza sigue organizándose. Tuvimos una reunión estatal con algunos dirigentes para regionalizar el trabajo y volver a reconstruir y construir en nuestro movimiento, porque de eso se trata, de estar siempre en movimiento, y lo que nos mueve es la esperanza. Comentarles también que se acordó con la zona Mazahua una reunión en 15 días para retomar toda la gestión que nos trajimos la última vez que visitó el profesor el estado de esa región. Tenemos mucho por hacer y hoy, pues con la investidura que tenemos como diputada local, pues tendremos mucha más facilidad para atender a este sector tan importante. Decirles que en La Paz nuestros compañeros jóvenes han motivado a participar, a hacer un cine en tu colonia. Ayer estuvimos en Lomas de San Isidro, la verdad es que muy buena participación, son zonas muy marginadas de nuestro municipio, y llevarles un poquito de la magia del cine es para nosotros muy importante, pero sobre todo decirlo, que son nuestros jóvenes del movimiento que tienen la iniciativa, las ganas y que van a hacer lo que les toca, hacer política y hacer lo que más importante, organización y sobre todo en nuestro movimiento. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Muchas gracias por esta información, compañera Celina Trujillo. Ahora le cedemos el micrófono a nuestro dirigente nacional, al profesor René Bejarano Martínez. Gracias, Miguel. Buenas noches, compañeras, compañeros. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes, como hace muchos años, en la Asamblea Semanal del Movimiento Nacional por la Esperanza, en esta ocasión correspondiente al lunes 9 de septiembre del año 2024. Gracias a las compañeras y compañeros que están en el presidium, provenientes de Guerrero, de Tlaxcala, del Estado de México, de la hermana República de Iztapalapa, de Jalisco, y desde luego también a las compañeras y compañeros que están en la asamblea, también provenientes de varias entidades y de aquí de la Ciudad de México. Muchas gracias a todas y a todos ustedes. Hay muchos temas que comentar el día de hoy. El primero se refiere al informe referente a la cero impunidad. Durante este informe, el subsecretario de Seguridad, Luis Rodríguez Bucio, exhibió a 2 jueces que emitieron resoluciones irregulares contra la reforma del Poder Judicial. La jueza quinto de distrito en el estado de Morelos, Marta Eugenia Magaña López, concedió una suspensión de oficio a diversos jueces federales para que la reforma no cause efecto, lo que implica que no se discuta en el Pleno de la Cámara de Diputados. Y por su parte, el juez tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el estado de Chiapas, Felipe Consuelo Soto, otorgó una suspensión de oficio a otros jueces federales, que implica que el Congreso se abstenga de enviar el dictamen a las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México para la aprobación correspondiente, hasta en tanto se resuelva la suspensión definitiva del amparo promovido contra un supuesto daño y perjuicio de difícil reparación. Ya hemos señalado que estas resoluciones son totalmente ilegales, que algunos de los que incluso se oponen a esta reforma al Poder Judicial han señalado que no es materia de amparo el proceso legislativo,
y que estas resoluciones son notoriamente frívolas e improcedentes, pero que exhiben la manera facciosa en que una parte del Poder Judicial está actuando. En otro tema, con respecto a la disminución del índice de homicidios dolosos, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, informó que el 31 de agosto las víctimas de homicidio doloso disminuyeron, el número de víctimas de homicidio doloso disminuyó en 19% respecto a diciembre del 2018. En ese mismo tema de seguridad se recalcó que al presentar un informe sobre la situación de seguridad de Guanajuato, Rosa Isela Rodríguez, expuso que los altos índices de violencia y homicidio en la entidad están relacionados con la aplicación del modelo neoliberal instaurado hace 33 años por los gobiernos del PAN y su alianza con la extrema derecha del Yunque. En lo que se refiere a otro informe, el presidente López Obrador destacó que la recaudación en las aduanas creció 4% desde que son administradas por la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional. Con respecto a la reforma del Poder Judicial, el presidente López Obrador celebró la aprobación en primera instancia de la reforma en la Cámara de Diputados, que señaló que el sector conservador que se opone no tiene fundamento legal o político para rechazar esta transformación judicial y condenó que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se declararan en huelga sin fundamento y con goce de sueldo. ¿Cómo se enfrenta una decadencia? Dijo, con una transformación radical. Todos debemos poner por delante el interés general, sentenció. Con respecto a este tema de la reforma al Poder Judicial, también el presidente Andrés Manuel López Obrador dejó en claro que la resolución de la jueza Marta Magaña, que ordena la suspensión definitiva del proceso legislativo para aprobar la reforma judicial, no tiene ningún fundamento legal, y para contrarrestar la desinformación sobre la iniciativa, dijo que es falso que se quiera que el Poder Judicial dependa del Ejecutivo, ya que lo que se busca es una verdadera independencia. A nosotros nos tocó separar al poder económico del poder político y que el gobierno represente a todos. Sin embargo, el Poder Judicial siguió sometido al poder económico, señaló. Sí conviene hacer ya una serie de comentarios porque sobre este tema del Poder Judicial, además de los que ya hizo Luis, porque durante esta semana se van a tomar definiciones muy importantes en esta materia y seguramente el próximo lunes en la asamblea semanal que vamos a hacer el 16 de septiembre, aunque sea día feriado, pues vamos a poder hacer un balance más preciso, pero desde ahora se pueden señalar algunos aspectos. Como se sabe, ya se aprobó en la Cámara de Diputados por mayoría calificada el dictamen que propicia esta reforma. Se envió al Senado, ya se aprobó en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales el dictamen correspondiente y se tiene que convocar al Pleno para que conozca en primera lectura, luego se someta a discusión en lo general, se abra la discusión en lo que se refiere a lo particular y luego se vote tanto en lo general como en lo particular. Ese es el proceso legislativo. Van a pasar varias cosas. En primer lugar, hay la tentativa de algunos sectores de manifestarse alrededor del Senado. Es probable que intenten, como lo hicieron en la Cámara de Diputados, evitar que sesione. Habían dicho los opositores que iban a dejar que ingresaran las y los senadores, pero como hoy, hasta ahora, un senador veracruzano que
pertenecía al PAN, decidió, según se publicó, renunciar a ese partido y sumarse a la 4T. En consecuencia, la Cuarta Transformación en el Senado tendría ya 86 senadores, que con eso, si se hace la votación con ellos presentes, se aseguraría más del 66%. Eso pues puede hacer que los conservadores entonces intenten que no sesione, como lo intentaron en la Cámara de Diputados. Y ya veremos si se convoca a un recinto alterno, como sucedió en la Cámara de Diputados, y sesiona en ese lugar el Senado. Si se confirma esta mayoría calificada y se ejerce, pues entonces se va a aprobar el dictamen en los términos que viene aprobado. Vamos a saber si se hacen, es difícil que se hagan reservas que se aprueben, porque si se modifica el dictamen, se tendría que regresar a la Cámara de Diputados y eso retrasaría el dictamen. Entonces, eso abriría ya un espacio para que luego se mande a los congresos locales y se vote en los congresos locales. Tienen que aprobar esta reforma en la mitad más uno de los congresos locales, cuando menos, es decir, cuando menos en 17 congresos locales, que no debiera haber dificultad porque Morena tiene mayoría calificada en más de 20, es decir, que no habría mayor problema en que esto sucediera. Y si este trámite se realiza, entonces el gobierno federal promulgaría la reforma constitucional, es decir, la publicaría en el Diario Oficial de la Federación y por lo tanto estaría vigente. ¿Qué puede suceder en todo este proceso? Veremos cómo se comportan los integrantes de la Corte que son opuestos a la reforma. Todavía el día de ayer la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, presentó una supuesta propuesta de reforma que en realidad no fue una reforma, fue un anuncio verdaderamente irrelevante, pero que anuncia que probablemente no acaten o quieran no acatar esta resolución. Veremos si todos los integrantes de la Corte se mantienen. Puede suceder que una vez aprobada y publicada la reforma, algunos se retiren, esto también es algo posible, y también veremos qué evolución tiene el llamado paro de labores, que hasta ahora se mantiene en algunas instancias del Poder Judicial. Y todo esto va a suceder antes de que Claudia tome el poder, es decir, el 1 de octubre. Desde luego, pues todavía estará en funciones el presidente. Si antes del día 15 se aprueba en el Senado la minuta, pues eso seguramente generará un ambiente durante la ceremonia del grito de independencia y generará un efecto político nacional e internacional. Esta semana que concluyó, tuve la oportunidad de ser entrevistado en el programa del financiero Bloomberg por René Delgado y el tema fue precisamente el de la reforma del Poder Judicial. Quienes hayan tenido la oportunidad de ver esa entrevista, pues allá podrán recordar lo que entendemos, el significado de lo que se entiende por esta reforma y lo que está en curso de suceder en el país, que afirmamos que se está construyendo y consolidando una coalición dominante por propiciar un cambio de régimen económico y político en el país. Este concepto de coalición dominante se refiere a la existencia de un conjunto de fuerzas políticas y sociales que en torno a un programa y un conjunto de líderes ejercen un conjunto de iniciativas y que se vuelven políticas públicas y que permean la acción de gobierno. En la historia de México, después del periodo revolucionario,
pues se fue construyendo una coalición dominante alrededor, después del maximato, del Partido Nacional Revolucionario. Y alrededor de ese partido, pues se fueron coaligando fuerzas económicas, políticas y sociales. El clero, después de la cristiada, pues asumió las normas contenidas en el artículo 130 de la Constitución, y los movimientos sindicales que entonces había, como la CTM y otros, también fueron integrándose. Lo que eran los caudillos militares, porque acuérdense que veníamos de una revolución, pues vinieron también a integrarse a ese proyecto y se le dio estabilidad desde el gobierno de Cárdenas a esa coalición. Con sus dificultades, esa coalición sobrevivió décadas en torno a un modelo económico y político durante los gobiernos de el general Cárdenas, de Ávila Camacho, de Ruiz Cortines, de López Mateos, de Díaz Ordaz, de Echeverría Álvarez y de López Portillo. Esa funcionó, esa dominancia. Cuando Miguel de la Madrid empezó a modificar el modelo económico e impulsar el neoliberalismo, se empezó a generar una nueva coalición con el PRI, pero con un aliado principal, que eran el PAN, que había sido un adversario histórico al PRI durante las décadas precedentes, y también con unos partidos paraestatales que funcionaban para convalidar las políticas públicas. El gobierno de Miguel de la Madrid empezó a construir eso, modificando aspectos de la política económica, pero fue hasta el gobierno de Salinas, después del fraude electoral del 88, que se construyó, se empezó a construir una nueva coalición dominante. Acuérdense que el PRI perdió, aunque no lo haya reconocido, las elecciones del 88, que no tuvo la mayoría en la Cámara de Diputados, y entonces hicieron un acuerdo con el PAN. El modelo que querían implementar era un modelo bipartidista, con alternancia, como uno parecido al que existe en Estados Unidos. En México se pretendía un bipartidismo de derecha, y por eso el régimen hizo posible que el PAN gobernara Baja California, luego hubo una concertación en Guanajuato, y en una gran alianza del PRI con el PAN y los partidos paraestatales, reformaron la Constitución. A partir de 1991 se iniciaron el ciclo de reformas constitucionales con esta nueva coalición del PRIAN y algunos aliados circunstanciales. Esa coalición pues tenía su reflejo en los poderes económicos, en el poder mediático, y todos ellos formaban parte de lo mismo. Y se quiso destruir a la izquierda, por eso se desapareció a muchos dirigentes sociales y políticos, por eso hubo una guerra sucia, por eso hubo más de 500 perredistas asesinados durante el gobierno de Salinas, y sin embargo sobrevivió la izquierda. Pero el modelo se impuso. Fueron muchos años, 6 sexenios de neoliberalismo, con este modelo de dominación y con alternancia entre el PRI y el PAN. Fue el gobierno de Miguel de la Madrid, el de Carlos Salinas, el de Ernesto Zedillo, el de Fox, el de Calderón y el de Peña Nieto. Esa fue la nueva coalición, el PRIAN, la alianza entre el PRI y el PAN. Y ellos hicieron lo que consideraban conveniente con todos los poderes. Hicieron la reforma del poder legislativo, como ahora se conoce, hicieron la reforma del ejecutivo y también hicieron una reforma del poder judicial. Acuérdense que Zedillo modificó de un golpe y plumazo en una sola acción a toda la Corte, toda la Suprema Corte de Justicia, e implementaron el modelo que ahora se conoce.
y así con los llamados órganos autónomos, etcétera. ¿Qué empezó a gestarse en el 2018? Pues una nueva fuerza, una nueva coalición. El triunfo de Andrés Manuel López Obrador abrió las perspectivas para que un conjunto de fuerzas progresistas, democráticas y de izquierda construyeran una nueva hegemonía, no solo una nueva mayoría, sino una nueva hegemonía que es una mayoría pero que tiene consenso y legitimidad. Acuérdense que Andrés Manuel ganó con el 53% de los votos, que no se tenía mayoría simple en la Cámara de Diputados y en el Senado, pero no se tenía mayoría calificada, que se fueron ganando gobiernos estatales y se fueron ganando congresos locales, pero al principio eso no sucedía. Y por eso, además en la Corte, aunque hubo algunos cambios y Andrés Manuel López Obrador hizo algunas propuestas, en la Corte hubo una mayoría que se construyó para oponerse a algunas de las reformas constitucionales del gobierno obradorista, particularmente en materia de energía, en materia de seguridad nacional, entre otros. Y así fue que se intentó seguir construyendo esa mayoría calificada para lograr avanzar. A lo largo de los 3 primeros años del gobierno de López Obrador, pues se construyeron nuevas alianzas, no solo con Morena, sino con el PES, con el Partido Verde, se mantuvo la alianza con el Partido del Trabajo, e incluso algunos que eran del PT, pues del PRD, se fueron sumando a esta nueva coalición. Sin embargo, en la elección del 21 no se logró la mayoría que se perseguía y se tuvo que gobernar en esas condiciones. ¿Qué es lo que sucedió en el 2024? En el marco de las leyes que el PRIAN aprobó, las fuerzas progresistas idearon un mecanismo para lograr la mayoría calificada. Esas reformas, que son la manera en cómo se asignan los diputados y senadores de representación proporcional, la aprobó el PAN y el PRI. Y lo único que hizo la izquierda pues fue aprovechar esa reforma para asegurarse una mayoría calificada en el marco de la manera en cómo se registraron las candidaturas. Y así lo resolvió tanto el INE como el tribunal. En la Cámara de Diputados se logró una mayoría calificada holgada. La operación política, en el marco de la emergencia de una nueva mayoría calificada, puede hacer que en el Senado se logre esa mayoría calificada. Las prácticas parlamentarias no son ninguna novedad para asegurar la implementación de políticas públicas. Por ejemplo, en Francia, no estamos de acuerdo con lo que acaba de hacer Macron. En Francia, para evitar que la ultraderecha ganara las elecciones en segunda ronda, hubo un acuerdo entre las fuerzas de izquierdas y las de Macron para que donde un candidato era más popular, votaran por él y no se dividieran los votos, y así fue que ganaron las fuerzas progresistas en alianza con Macron. Pero Macron acaba de nombrar de primer ministro a un integrante de un partido de derecha, rompiendo el acuerdo que había hecho con la izquierda. En las pasadas legislaturas hubo algunos legisladores, senadores o diputados que llegaron a través del PT o de Morena y luego mudaron de preferencia política. Por ejemplo, Lili Téllez, que la vez pasada pues llegó a través de Morena en Sonora, o Germán Martínez Cáceres, que fue también electo gracias a Morena, o recuerdo un diputado federal de Michoacán, Huacús se apellida, Paco Huacús, que había ganado en la alianza PT-Morena y a los 2 días de tomar posesión cambió a el PRD y se fue a la oposición. Ahora, pues en el marco de la emergencia de una nueva coalición dominante, toda vez que el PRD perdió el registro y está en vías ya de
extinguirse totalmente, pues dos senadoras, una senadora y un senador se pasaron a Morena, la senadora de Michoacán y el senador de Tabasco, con el acuerdo político correspondiente. Y como se ha dado a conocer hoy, es probable, y esperemos que se confirme, que un senador de Veracruz, que llegó por el PAN, se vuelva de la 4T. ¿Por qué es importante si eso se consolida? Pues porque con ello se aseguraría una mayoría calificada no solo para esta votación, sino para un conjunto de reformas que están pendientes, que pueden asegurar un piso diferente en el momento en que Andrés Manuel termine su gobierno, pero sobre todo en el momento en que Claudia ejerce el poder. Claudia, con eso, si se logra, que esperemos que así sea, va a tener mejores condiciones que las que tuvo Andrés Manuel. Por eso se hablaba de consolidar el primer piso de la Cuarta Transformación y avanzar en el segundo piso. ¿Por qué es importante esto? Y estamos asistiendo a un periodo relevante en la historia de México. Se dice que son días históricos, todos los días son históricos, pero en algún momento hay coyunturas que son más relevantes que otras. ¿Por qué? Porque se podría avanzar en un cambio de régimen, efectivamente, modificando la composición del Poder Judicial y cambiando su filia. El Poder Judicial está controlado por, como dijera López Portillo, por emisarios del pasado, por el PAN y por el PRI. Esa es la pura verdad. No es que sean autónomos independientes, es que ellos vienen de una correlación política de fuerzas. Por ejemplo, en el INE se decía que Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama eran independientes y que había que defender al INE. Ahora que dejaron de ser consejeros del INE, pues ya sé claramente que son filopanistas, que son partícipes del proyecto anterior. También porque es importante, porque en el ejercicio del poder se puede tener el gobierno, pero es más importante tener el poder del Estado, no es lo mismo. El poder del gobierno es el poder de la administración pública. Hay fuerzas de izquierda que tienen el poder del gobierno, pero no gozan del poder legislativo y mucho menos del judicial. Por ejemplo, Gustavo Petro en Colombia tiene el poder del gobierno, pero no tiene mayoría en el Congreso y mucho menos el control del poder judicial. Y eso mismo sucede en otros lugares donde la izquierda gobierna. Por ejemplo, en Brasil, la izquierda tiene que gobernar con aliados que antes fueron sus adversarios, porque si no, no lograría sacar adelante sus políticas públicas. Y acuérdense que en Brasil el Poder Judicial fue el que depuso indebidamente a Dilma Rousseff como presidenta de la República. Cuando en algún país de América Latina hay un Poder Judicial contrario, pues se abren todavía más posibilidades de lo que se conoce como el golpe blando. ¿Qué cosa es el golpe blando? Un conjunto de acciones jurídicas en el marco de una ofensiva mediática y de hechos disruptivos, a veces violentos, para generar un clima que deponga a un gobierno legítimamente constituido. Ejemplos de golpes blandos, pues cuando se depuso a Lugo en Paraguay, cuando se depuso a Pedro Castillo en Perú y cuando se depuso, entre otros, a Dilma Rousseff. No quiere decir que no haya golpes de Estado o que dejaran de existir, como el que se dio en Honduras, que depuso al presidente Zelaya. Pero las posibilidades de un golpe blando se incrementan si el Poder Judicial responde a las fuerzas de la época anterior. Si ahora cambia esa composición y el Poder Judicial tiene un origen distinto, pues entonces eso puede asegurar una transformación más rápida y más acorde en todos los niveles. Hay necesidad de otras reformas importantes. Quedó pendiente la reforma en materia de la Guardia Nacional, que la Corte echó atrás,
que ahora se podría aprobar si es que se consolida esa mayoría calificada. También está la reforma energética, que le puede asegurar mayor soberanía a nuestro país. Y desde luego que la reforma energética pues puede tener alguna inconformidad de poderes económicos multinacionales, porque el gobierno norteamericano busca proteger sus inversiones, pero se va a ser cuidadoso. Pero eso no quiere decir que no se pueda avanzar en políticas públicas que incrementen la soberanía. Por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador compró una refinería para disminuir la importación de gasolinas, una refinería que además está en Estados Unidos. Y si bien Calderón privatizó una parte de la energía eléctrica con Iberdrola, el gobierno de López Obrador, ¿qué hizo? Pues compró una parte de Iberdrola. ¿Se pueden hacer ese tipo de prácticas? Sí, pero también hay una serie de temas importantes para la nueva etapa. Uno de ellos es el mediático. En esta etapa hubo una resolución en Brasil del Poder Judicial para suspender las emisiones de la red social conocida como X, que antes se llamaba Twitter. Y una de las compañías que transmitía por internet la red se había negado a ello. Ahora ya tuvo que acatar la resolución. Elon Musk, el dueño de la red X, es de ultraderecha y a través de esa red se difunden muchas noticias falsas. Se busca desestabilizar a gobiernos democráticos. ¿En México hace falta una reforma mediática? Pues sí. Los jeques mediáticos, en algún caso, pues son hasta soberbios, prepotentes, como es el caso de alguno que no quiere pagar sus impuestos y que lanzó en meses pasados una ofensiva, por ejemplo, en contra de los libros de texto gratuitos, por ejemplo, pero no solo, sino en otros temas. ¿Es importante esto que está sucediendo o puede suceder? Sí. Por eso también es relevante tener claridad de lo que se trata y tratar de asegurar que la operación política se corresponda. Si se aprueba la reforma del Poder Judicial, se confirma en los congresos estatales y se promulga, pues eso implica una serie de tareas para la siguiente etapa, de aquí al año que viene. Ya veremos el próximo lunes si así es, y entonces tenemos que poner manos a la obra en ese rubro. Hay que celebrar, si se confirma, que se logró la mayoría calificada, y si no, pues ver qué operación política se hace, pero espero que se confirme. Y no hay que dormirse en los laureles, hay que ampliarla. Hay que ampliar más esa mayoría para evitar sobresaltos y que haya certeza, sin perder la serenidad en el ejercicio del gobierno. No se trata de, ahora que hay una presumible mayoría calificada, de actuar con autoritarismo. Habría que operar para tratar de generar un nivel de consenso mayor. ¿Qué sucede y qué es lo que recomendable que suceda con la oposición? La oposición en México desde el 18 no entendió el mensaje de las urnas y no se asumió como tal, y operó durante 6 años y sigue operando en una especie de esquizofrenia política en donde no se hacen cargo de la situación que hay, de la nueva realidad política. No sé si llama a la ternura la convocatoria que hace Guadalupe Acosta Naranjo para él impedir la toma de protesta de Claudia Sheinbaum. Pues, ¿cómo y de qué manera lo va a impedir? Pues no con un llamado voluntarista va a poder impedir el ejercicio de una facultad constitucional. Si tuviera millones alrededor de ello, pues a lo mejor podría sospecharse que lo pudiera intentar, pero eso no sucede.
La oposición tiene que entrar en una fase distinta, asumir que son minoría y no oponerse a todo, y entrar, si actúa con racionalidad, a una etapa de negociación y conciliación, en donde pudieran atenderse algunas de las propuestas que eventualmente pudieran presentar, si son razonables y forman parte del proyecto o son compatibles con el proyecto, pero si no, pues debieran asumir que no es posible. La oposición no puede dejar de oponerse, pero hay muchas maneras de oponerse y esperemos que actúen con racionalidad y que puedan entender la nueva etapa que se está construyendo. De alguna manera, la clase política se está reacomodando, eso tampoco es raro. La clase política así funciona y así ha funcionado siempre. No es raro, en las décadas anteriores, pues hubo dirigentes de izquierda que se volvieron priistas y el priismo engulló a las oposiciones y las controló y ejerció su mandato. Así fue en la historia de ese dominio. Ahora hay una nueva correlación y una nueva fuerza hegemónica que está sumando y articulando. Eso implica también que asumamos que así va a ser y que no se pierda la claridad de lo que importa. En política hay que entender las alianzas. Las alianzas son en torno a un objetivo común y en torno a una política. Y se tiene que hacer alianzas con alguien que no es igual, que es diferente, incluso con alguien que eventualmente no estuvo de acuerdo con diversas propuestas que se habían hecho. Si revisamos algunos de los actores que ahora forman parte de la coalición dominante, pues sin mencionar nombres, pues fueron muchos de ellos contrarios a los postulados de la izquierda, pero pues era necesario sumar y multiplicar fuerzas para lograr el objetivo principal. Y eso pues tiene que entenderse con madurez, sin dejar de reconocer que en algunos casos pues, no deja de asombrar ese tipo de acuerdos, pero que en política son totalmente necesarios para el cambio que se busca. Y ese cambio implica un modelo también de justicia social. No son solo reformas como la del Poder Judicial o la manera en cómo se ejerce el poder, sino el programa que se está presentando. Y por ejemplo, en esta semana, al presentar un balance de la entrega de los programas sociales, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, informó que al corte de septiembre se tiene un total de 14,5 millones, para decirlo en números globales, para los cuales se han invertido de beneficiarios, más de 530,000 millones de pesos durante este 2024. La dispersión de la pensión para adultos mayores correspondiente al último bimestre de pago en el sexenio de López Obrador se realizará del 2 al 21 de septiembre. En los temas a comentar de la semana, en Quienes quieren la mentira, se dijo que es falso, como ya se mencionó, que la reforma al Poder Judicial inhiba nuevas inversiones por falta de certeza jurídica. Hubo una campaña en la semana en el sentido de que se va a eliminar la propiedad privada por la reforma a la Constitución en la Ciudad de México. Ya se aclaró que eso no es así. El título es una reforma en materia de propiedad privada pública y social, pero no para abolir la propiedad privada. También es falso que la generación de empleos cierre el semestre con saldo negativo. Y por otro lado, se exhibió a la columnista Lourdes Mendoza del Financiero por pedir, entre comillas, visto bueno para una de sus publicaciones en ese periódico. En otro tema, la titular del CONACYT, María Elena Álvarez, destacó que el Consejo ya es una institución cabalmente pública, centrada en el interés general, que fortalece la soberanía y responde a las necesidades de la sociedad, a diferencia de lo que ocurría en el periodo neoliberal, cuando se otorgaban subvenciones a grandes empresas como Kimberly-Clark, FEMSA o Monsanto, las cuales llegaron a recibir
más de 45,000 millones de pesos a fondo perdido. Esa es la diferencia. Ya en lo que se refiere a las relaciones con el gobierno de Estados Unidos, el titular del Ejecutivo consideró que sin importar quién gane las elecciones presidenciales de Estados Unidos, habrá buena relación con la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Dijo, saben que nuestro gobierno tiene autoridad moral, es honesto y que nosotros no establecemos relaciones de complicidad con nadie. En lo que se refirió al desfalco en Segalmex, el titular de la Secretaría de la Función Pública, Roberto Salcedo, presentó un informe sobre el único caso de corrupción que se dio en este sexenio, el fraude en Segalmex, el cual causó un daño patrimonial de 2.700 millones de pesos. La institución presentó las denuncias penales correspondientes ante la FGR para que se determinaran las sanciones correspondientes. Hasta ahora han sido vinculadas a proceso penal 26 personas, 9 de ellas ex servidoras públicas y 17 particulares. El presidente López Obrador aseguró que seguirán impulsando las 20 reformas que propuso el 5 de febrero para revertir el daño del periodo neoliberal y regresarle el carácter social a la Constitución. Señaló que la reforma judicial será un primer paso, el que puede lo más, puede lo menos. Y como ya vimos, si se consolida la mayoría calificada, pues será mucho más fácil lograr que esas 20 reformas avancen. La derecha sigue siendo grotesca y virulenta. El titular del Ejecutivo reprochó y denunció que la senadora de Acción Nacional de Aguascalientes, María de Jesús Díaz Marmolejo, llamó a linchar, así dijo, a quienes voten en favor de la reforma al Poder Judicial. Imagínense, una senadora. Hubo una felicitación a los deportistas ganadores de en los Juegos Paralímpicos. El presidente López Obrador felicitó a estos deportistas mexicanos que participaron en los Juegos Paralímpicos de París 2024, quienes lograron 3 medallas de oro, 6 de plata y 8 de bronce. El 17 de septiembre el Gobierno de México entregará los apoyos económicos a los ganadores de las preseas, tanto de los Juegos Olímpicos como de los Paralímpicos. Es importante resaltar el calendario de nuestro trabajo para las próximas semanas o meses. Tenemos, como ya les dije, que estar atentos al curso de la reforma del Poder Judicial en estos días. Luego, el día 15 es la ceremonia del grito de independencia. Sería muy bueno los que puedan acudir, pero es simbólico lo que va a suceder. Y ya veremos si en esta semana, como esperamos, se aprueba la reforma del Poder Judicial y eso genera un ambiente adecuado. Por eso es importante que nos veamos el 16 de septiembre. Va a haber asamblea. Como está en el marco de las fiestas patrias, vamos a pedirles que nos ayuden para reunirnos desde las 6 de la tarde en este mismo salón para hacer una convivencia durante 2 horas y les pedimos que traigan bocadillos, taquitos, sopecitos, no traigan ollas de pozole o de chicharrón en salsa verde porque no habría manera de servirlo, pero algunos bocadillos que cada quien pueda traer y entre todos pues los degustemos. Veremos que se consigan algunas aguas frescas y la compañera Celina va a cantar canciones rancheras, todas las de José Alfredo y otras más de Juan Gabriel. Vamos a tener aquí algunas cantantes y vamos a estar compartiendo el 16 de 6 a 8. Y a las 8 vamos a hacer la asamblea cotidiana, como es costumbre. Así es que los invitamos a venirse para acá desde temprano y que si pueden, aquí Maite ya comprometió su salario de este mes para comprar los bocadillos. Un aplauso para ella. Esperemos que nos sorprenda y que traiga algo salvajemente iztapalapense, a unos pambazos aunque sea.
Bueno, entonces eso es el día 16, vamos a hacer la asamblea, la vamos a mantener, porque el 22 va a haber Congreso Nacional de Morena. Y pues nuestros congresistas es probable que se reúnan el día 21 para informar lo que va a suceder. Lo que hubo Consejo Nacional de Morena el domingo, ya se aprobó la convocatoria y se prevé una serie de acuerdos. Hasta ahora solo hay una candidata a la presidencia de Morena y se ha intuido, no se ha hecho público, pero es muy probable que el candidato a la Secretaría General sea Andrés López Beltrán y que eso genere una presidencia fuerte con una renovación generacional. La mayor parte del Comité Nacional va a ser cambiado porque casi todos fueron electos a cargos de elección popular. Hubo una anomalía, y todavía la hay en varios estados, en donde algunos dirigentes partidistas ocupaban simultáneamente cargos de elección popular, y eso no está permitido en el estatuto, mucho menos de gobierno, pero esas cosas pues a veces suceden. Ahora se va a modificar, veremos cómo se integra el Consejo Nacional, puede haber algunas modificaciones y también puede haber algunas modificaciones estatutarias, y todo eso va a generar un calendario. Se pretende que esta elección de la Dirección Nacional nueva dure del 24 al 27, para que entre otras cosas se haga cargo de la elección intermedia del 27. Y si va a haber elección del Poder Judicial en el 25, pues también. Y también hay elecciones en algunos estados en curso. En el año que viene, por ejemplo, hay elecciones de diputados locales en Tamaulipas y hay elecciones de ayuntamientos en Durango. Pero también esta nueva dirección tiene que preparar la elección intermedia, que es de diputados federales, de diputados locales en muchas entidades, de muchos ayuntamientos, y se renuevan 15 gubernaturas. No es cualquier cosa, entonces también se tiene que garantizar que esas elecciones resulten favorables. Por ejemplo, se va a cambiar el gobierno en Michoacán, en San Luis Potosí, en Guerrero, entre otras. Son en total 15. Y claro que eso se tiene que preparar. Y es una elección diferente. No es lo mismo ir a una elección con un candidato o candidata presidencial que una elección intermedia. Acuérdense que en el 21 no nos fue tan bien. Por eso se tiene que cuidar muy bien esa elección, se tiene que preparar y tiene que haber una nueva dirección. Y veremos cómo se refleja eso en las direcciones estatales de Morena, que también se van a modificar, porque también muchos dirigentes estatales pues son también o fueron electos a cargos de elección popular o van a ser integrantes de gobiernos y no van a poderse hacer cargo, y es probable que se reestructuren esas direcciones y o que se nombren delegados en diversas entidades, y todo eso va a generar un cambio. Entonces va a haber un Congreso Nacional de Morena el sábado 22 de septiembre. Luego, en la semana siguiente, se cumplen 10 años de los trágicos sucesos de Ayotzinapa, y eso va a generar un ambiente político. En el transcurso de esta semana se detuvo a uno de los responsables de la desaparición de los 43, que ya había estado detenido, y por las acciones de tortura que cometieron el gobierno de Peña Nieto, lo dejaron libre, pero ahora se volvió a prender. Ahora hay un nuevo marco jurídico en donde existe la ley de amnistía. La ley de amnistía puede servir para que se le decrete la amnistía a una persona, pero que confiese, y podría ser el caso de este personaje, Gil, le dicen. Y si se da el caso, a lo mejor antes de que concluya el gobierno de López Obrador, se puede tener ya más certeza de lo que pasó con los
estudiantes normalistas de Ayotzinapa aquel 26 de septiembre del 2014. Pero pues ya se verá y luego pues concluye el gobierno y con la conclusión pues también toma protesta Claudia Sheinbaum y eso abre un nuevo ciclo. Se abre una transición, o el término de una transición. Andrés Manuel pues ha señalado que se retirará de la actividad política pública y entrará de lleno Claudia. Su primera conferencia mañanera ya la anunció, que va a ser el 2 de octubre y que va a hablar, entre otros temas, de la masacre del 2 de octubre del 68. Y ya entrará un nuevo periodo, pero pues son 3 meses, octubre, noviembre y diciembre, en donde van a suceder también muchas cosas, el ejercicio público, las reformas que no se hayan podido aprobar en septiembre, quizás se puedan aprobar en octubre, noviembre y diciembre, y también se tiene que aprobar el presupuesto de egresos, la ley de ingresos, la miscelánea fiscal, y habrá que cuidar que la economía no se desestabilice. Puede haber una de las reacciones de las fuerzas oscuras o de las fuerzas conservadoras, puede ser intentar desestabilizar la economía. Acuérdense que ha habido presiones para devaluar el peso, y también acuérdense que hubo una coyuntura cuando Zedillo se peleó con Salinas, se propició el llamado error de diciembre, que generó un desajuste de las principales variables económicas. Y el gobierno de Claudia pues tiene que estar muy atento a lo que pueda suceder y se tiene que cerrar muy bien el año. Nuestro movimiento no dejará de trabajar. Este fin de semana, bueno, el presidente López Obrador, conforme a las encuestas, va a cerrar con un alto nivel de aprobación con esta casa encuestadora, casi va a cerrar como empezó, con un nivel de aprobación muy alto. Otras casas encuestadoras lo colocan en 73% de aprobación, lo cual también pues es histórico. Les decía que no hemos dejado de trabajar. Este fin de semana me correspondió estar en Guerrero. Desde el viernes estuve ahí, teniendo reuniones el viernes con líderes políticos importantes de la entidad para tratar de hacer acuerdos políticos hacia adelante. Y el sábado hicimos una asamblea con 4 regiones del estado de Guerrero, ahí en Chilpancingo, de la Tierra Caliente, de la zona norte, de Chilpancingo, etcétera. Y fue una reunión muy importante, muy representativa. El domingo nos fuimos a Acapulco, los extrañamos, pensamos que iban a ir, les habíamos dicho que estaban invitados con todos los gastos pagados, pero pues no llegaron. Algunos compañeros sí fueron, pero fue una asamblea también muy importante y vamos a preparar una asamblea estatal, porque Guerrero es una entidad en donde va a haber elecciones de gobernador o gobernadora en el 2027, así es que hay que irse preparando. Tenemos la agenda pues ya completa hasta octubre, además del Congreso de Morena, el 28 de septiembre vamos a ir a Izamal, a una asamblea estatal del MNE en Yucatán, el 28 de septiembre. El 5 de octubre nos toca estar en Sinaloa, en Culiacán. Esperemos que esté más tranquilo ahí el ambiente, porque ahora sí se puso más complicado. Luego el 12 iremos a Aguascalientes, el 19 a la hermana República de Tabasco y el 25 y 26 a Baja California Sur. Ya cuando resucitemos, es decir, después de muertos, después de la Semana de Muertos, pues ya veremos qué otras actividades, incluido el Congreso Nacional del MNE, que tenemos que hacerlo este año, que se cumplen ya 20 años de que empezamos a organizar este movimiento y que ha tenido un importante desempeño en la historia política del país. Así es que, pues estamos bien, vamos bien, hay motivos para ser optimista, pero no hay que confiarse. En la política dice un viejo refrán, que no hay sorpresas, sino sorprendidos.
Entonces, para que no seamos de los sorprendidos, hay que estar atentos, esperar los escenarios, construirlos y trabajar con suficiente previsión. Vamos en toda esta etapa también, pues a ver cómo se reestructuran los gobiernos. Hubo cambios de gobiernos estatales, incluido la Ciudad de México, y desde luego el gobierno federal de Claudia Sheinbaum, y ya veremos cómo se va integrando también esa nueva estructura de poder público y cómo el MNE también va funcionando de mejor manera. Estamos contentos y a seguir trabajando. Nos vemos el 16, traigan los bocadillos que deseen compartir para que entre todos demos cuenta de ellos. Muchas gracias. Viva la nueva esperanza por el buen vivir. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Para concluir nuestra asamblea semanal, nos ponemos de pie para entonar nuestro himno nacional mexicano.